Dice la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Bien, vamos a leer hasta acá, y quería hacer una breve oración y compartir algo de esta palabra con ustedes. Vamos a orar. Amén. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, en esta mañana por el honor de estar en tu casa y poder compartir y disfrutar de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Padre, oramos también para que bendigas tu palabra y para que por medio de ella puedas ministrar nuestros corazones. Te damos gloria a ti, Señor, te bendecimos y te encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y justamente quería compartirles algo de esta historia vinculada a un momento particular también de la vida y del entrenamiento que recibieron los discípulos, ¿no? Que en su tiempo con Jesús. Y la historia que leíamos recién dice y comienza diciendo que aconteció un día, dice la historia, y luego comienza a narrar todo lo que pasó. Y pienso a veces en esos días, ¿no? Esos días tan particulares en los que Dios trata con nosotros o de alguna manera hace algo en nuestra vida de la que nunca más nos vamos a olvidar. Experiencias, situaciones, palabras que Él pronuncia en nuestro corazón, experiencias de todo tipo que marcan nuestra vida y que podemos muchas veces hablar aún de un antes y un después a partir de ese momento. La historia cuenta justamente de eso, de que aconteció un día, toda una experiencia que leíamos hoy, de la que seguramente los discípulos nunca más se olvidaron, que quedó grabado en su corazón y que fue parte del entrenamiento que Jesús desarrolló luego a través de justamente del tiempo que estuvo con ellos. Este milagro y todo esto que aconteció, o esto de ser llamado, como dice la palabra, que el Señor los llamó o los invitó a que pasen al otro lado del lago, esa fue la invitación que Dios le hizo, no tiene en este caso particular nada que ver con el pasar a la eternidad, digamos, sino pasar a otro lado, que significaba, de alguna forma, lo que yo estaba hablando, esto de poder cumplir con una labor, con una misión que les estaba encomendando y que ellos todavía no entendían claramente. Le dijo él: vamos, crucemos, vayamos, vamos a la otra parte, porque ahí había algo que realizar, alguna actividad para llevar adelante. Y ellos obedecieron sin saber. Esto fue lo bueno y lo interesante. Obedecer sin saber. Porque si quizás se hubiera empezado a preguntar o a razonar el motivo del viaje, probablemente no hubieran querido ir o no hubieran subido al lugar donde se subieron, ¿no? A la barca que los llevó a ese destino, a ese otro lugar. Una vez escuchaba que el pastor Wilkerson contaba, que fue el fundador de Desafío, que si él hubiera sabido todo lo que iba a vivir y atravesar
en los años que desarrolló su ministerio, es probable que se hubiera asustado y que quizá no sabía si se hubiera animado a hacer todo lo que luego realizó. Pero esto es lo maravilloso, ¿no? De que cuando nos ponemos en las manos de Dios y obedecemos su voz y su palabra, no sabemos todavía lo que hay por delante, pero lo bueno es que Él nos lleva a lugares nuevos e inesperados que luego nos asombran y nos sorprenden, ¿no? Por lo tremendo, por lo grandioso que Él puede hacer también a través de nuestras vidas cuando le obedecemos y le seguimos. Y esta fue la historia de los discípulos justamente en esta situación. Y algo importante que muchas veces hablamos y creo que todos sabemos, es que siempre para llegar al objetivo, siempre vamos a tener que atravesar algún tipo de tormentas. Y esto es lo que hablamos y escuchábamos recién en la historia bíblica. Dice la historia que cuando tomaron la determinación de obedecer a la palabra de Jesús y de subirse al barco para ir al otro lado, donde Él los invitaba, dice que inesperadamente surge una tormenta tan fuerte que aún ellos siendo pescadores experimentados se llenan de temor, se llenan de mucho miedo a causa de esa tempestad. Algo muy fuerte estaba pasando y como decía, no sabían qué estaba pasando, pero estaban llenos de miedo y lo llaman al Señor por ese motivo. Sin embargo, algo que ellos no sabían todavía es que iban a encontrarse con la verdadera tormenta cuando llegaron al otro lado de la orilla, cuando llegaron al otro margen, ¿no? Del lugar donde Jesús los estaba invitando. Quizá hubieran creído que esa era la prueba, que esa era la situación complicada. Sin embargo, era algo transitorio que los iba a llenar de fe y de confianza en Dios para luego sí llevar adelante el verdadero objetivo que se iba a cumplir en el otro lugar cuando descendieran y cuando se encontraran con el Gadareno y con todo lo que estaba sucediendo en la otra orilla. La tormenta entonces en medio del lago siempre va a ser o significa y significó una prueba, atravesar en el rumbo hacia el destino final. Como recién comentaba, no entendían, tuvieron miedo, tuvieron un montón de sentimientos encontrados, pero sin embargo creo que esa prueba, esa tormenta no era algo para temer, porque había algo que estaba ahí de alguna forma dando vuelta, y era la voz de Jesús que había dicho, vamos, crucemos al otro lado. Y cuando Jesús nos promete algo y nos habla de que hagamos algo y lleguemos a un lugar, tenemos que siempre mantener la certeza y la convicción de que más allá de la prueba o la dificultad, llegaremos al lugar donde Él nos llamó porque Él nos dio la palabra, porque Él nos confirmó esa palabra y porque de alguna forma lo que Él dice siempre se va a cumplir. Y esto fue lo interesante de la historia. Fíjense cuántas veces nosotros nos llenamos de miedos, de temores, de inseguridades por cuestiones circunstanciales que todos vivimos y atravesamos, pero qué importante mantener la convicción siempre de que cuando Dios habló, prometió y habló algo a nuestra vida y a nuestro corazón, debemos aprender a sostenernos y a mantenernos firmes en la fe, porque Dios siempre cumplirá su palabra. Y evidentemente no había, digamos, peligro de muerte para ellos, porque Dios había dicho, vamos, crucemos a la otra orilla, y como estaba diciendo, seguramente, y como pasó, llegaron y finalmente alcanzaron el objetivo. Por eso, Dios hoy igualmente a veces nos permite llevar o llegar a lugares, a situaciones, a vivir experiencias que a veces nunca imaginamos o creímos, pero lo importante es que entender que siempre nos llevará por medio de las pruebas, en algunos casos, hacia la otra orilla y hacia el objetivo verdadero y definitivo. Por eso no nos preocupemos tanto a veces por los problemas o las cuestiones circunstanciales, sino verdaderamente cuál es el propósito de Dios para poder entender y tener claridad en cuanto a dónde voy y a dónde quiero llegar. Muchas veces me pasó trabajando en desafíos, sobre todo en los primeros tiempos, que me decían mucho que había que haber pasado por eso para poder ser de ayuda a una persona que estaba en adicciones.
Y realmente, bueno, yo como les decía, no tengo esta experiencia, no tuve esa experiencia, tuve otras experiencias, pero no particularmente de las drogas. Y con respecto a eso a veces me llenaba de temores e inseguridades, cómo voy a hacer, cómo voy a poder ser de ayuda y esto y lo demás. Pero siempre la claridad y la convicción de que Dios me había convocado para esta tarea. El hecho de entender que a veces era una tarea compleja y que no mucha gente se dedicaba a hacerla y que verdaderamente hacía mucha falta hubiera gente disponible para esta misión, fue lo que siempre me sostuvo y me fortaleció a través del tiempo para poder ver siempre la mano de Dios sosteniendo el ministerio también a través de los años, cosa que no siempre fue tan fácil. Porque bueno, Desafío tiene ciertas características, es un ministerio donde viene mucha gente con necesidades, donde no siempre uno puede estar esperando que la gente colabore con el ministerio, porque más bien hay que ayudarlos a ellos. Y bueno, un montón de temas vinculados a lo espiritual también y a la gran cantidad y a la complejidad de problemas que ellos traen, que a veces puede parecer casi imposible poder llegar a la meta y al objetivo. Pero cuando nos sostenemos en el tiempo, cuando nos damos cuenta que, como se dice habitualmente en Desafío, la batalla la ganamos un día a la vez y una persona por vez, cuando mantenemos el rumbo claro y cuando nos damos cuenta a qué fuimos llamados verdaderamente y que Dios está siempre esperándonos del otro lado en el objetivo, bueno, esto es lo que nos fortalece y nos ayuda todo el tiempo a poder, como decía, tener claro el objetivo y no dejarnos influenciar o desanimar por las cuestiones circunstanciales que todos vivimos y que como hijos de Dios sabemos que tenemos que atravesar pruebas, adversidades, dificultades, pero que no son ese el fin o el propósito de Dios, sino que es parte del entrenamiento para poder llegar a la meta y al propósito verdadero que Dios tiene para nuestra vida. A veces cuando trabajamos con estos temas, o cuando me toca a veces aún enseñar sobre estos temas de adicciones, muchas personas se desalientan en este tipo de trabajos. Y es común que mucha gente se desaliente porque no siempre todo es éxito en este tipo de trabajos. A veces la gran complejidad de las personas, el nivel de heridas y dificultades que traen, hace que muchos de ellos bajen la guardia y no permanezcan o no quieran cambiar y cosas por el estilo. Pero como hoy hablaba y a través de los años siempre he podido ver la mano de Dios, no solo sosteniendo el ministerio, sino entendiendo que este tipo de ministerios tiene sentido. Y tiene sentido porque lo podemos ver a través del tiempo. Porque podemos ver también muchos frutos a través del tiempo, como también en la iglesia, donde podemos ver que no todo es fracaso, que también Dios obra y restaura muchas vidas y muchas personas, aún jóvenes que hoy son pastores o líderes o están sirviendo al Señor en diferentes lugares, y por eso podemos ver que todo tiene un propósito y un sentido, y que si permanecemos y nos sostenemos, siempre veremos la mano de Dios obrando, ¿no? Y cumpliendo con su plan y con su deseo para la vida de las personas. Cuando nos dejamos llevar de alguna forma por los temores o por las circunstancias, nos vamos a olvidar siempre de cuál es la meta y el objetivo. Nos vamos a olvidar de cuál es nuestro destino, cuál es realmente aquello que nos debe sostener. Y por eso creo que siempre, como hoy hablaba, qué importante es quedarnos con esa palabra que Dios nos habló en algún momento claramente. Como cuando le dijo a los discípulos, vamos, crucemos a la otra orilla. Para que tuvieran esa palabra muy clara en su corazón y para recordar que si Él habló algo lo iba a cumplir y no tenían por qué llenarse de miedos en medio del mar o de la tempestad, aunque ellos lo vivieron y lo experimentaron, pero obviamente sabemos que fue parte, como hoy hablaba, del entrenamiento que recibieron. Nuestro destino siempre va a ser el otro lado de la situación. Nuestro destino, nuestra meta, nuestro propósito como hombres o mujeres de Dios, siempre va a ser descubrir cuál es el otro lugar, a dónde Dios me está llevando, qué es realmente el deseo de Dios para mi vida, cuál es el verdadero propósito, para que no me quede dando vuelta con la prueba, la dificultad y más allá de eso no vea nada. La verdadera misión siempre está en la otra orilla.
La verdadera labor a la que Dios nos ha llamado siempre tiene que ver con otro lugar a donde Él nos está llevando. Un lugar que quizá no conocemos o una situación que puede ser novedosa e inesperada, como hoy hablaba, pero que de alguna manera habla del deseo y la voluntad de Dios para con nuestra vida. Por eso, cuando no comprendemos la conexión entre la tormenta y la misión, podemos tener un problema en nuestra vida espiritual o podemos de alguna manera no entender la lección que Dios quiere traer a nuestro corazón. Les decía, la verdadera misión siempre está del otro lado. Ellos estaban, sin darse cuenta, entrando en un viaje misionero. La otra vez se estaba incorporando algunas personas nuevas al ministerio y yo les hablaba de que trabajar a veces con personas que vienen de otro estilo de vida y otra cultura tiene mucho que ver con un trabajo misionero muchas veces. No porque nos vamos a otro país a hacerlo, pero porque son culturas diferentes, son formas de pensar diferentes. Y de alguna forma tenemos que bajar a eso que está pasando en la vida de estas personas para poder comprenderlos, para poder ayudarlos, para poder acompañarlos mejor. Y si no entiendo o comprendo su cultura, su forma de ser, su forma de pensar, o por qué son como son o actúan como actúan, bueno, podemos tener dificultades porque todo lo podemos ver a través de nuestra propia mirada o nuestra propia historia, nuestra propia forma de ver la realidad. Y todos vemos la realidad de formas diferentes. Todas las personas pueden emitir juicios distintos frente a una misma situación. Y yo creo que para poder ayudar y ser de bendición a otro, tengo que entrar en su cultura para entender qué le estará pasando a esta persona para que esté tan llena de odio, para que tenga tanto enojo, para que esté tan frustrado, para que se quiera suicidar muchas veces, o para que crea que para él ya no hay esperanza. Ellos también estaban entrando en un viaje misionero sin saberlo, porque el lugar a donde iban no solo era opuesto geográficamente, sino que también era opuesto culturalmente. Era un lugar donde ellos no podían entender muy bien lo que estaba pasando. Y creo que esto es muchas veces uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de Dios. Poder captar o ayudar al otro desde su realidad para poder ser de bendición y para poder acompañarlo de alguna manera como Jesús lo hizo con las personas que sufrían, con las personas que se sentían discriminadas, con las personas a las que nadie iba a ver o a nadie ayudaba o nadie se le acercaba. Eran opuestos culturalmente, eran opuestos en cuanto a creencia religiosa. Podemos hablar de que estaban en territorio enemigo, por darle un nombre. Y muchos, como hablaba, se podrían haber quedado con la tormenta y qué bueno que Dios obró y calmó la tempestad. Pero no poder entender qué era lo que iba a venir después y qué era realmente lo que Dios quería hablar a la vida de los discípulos. Que de alguna forma ver esa otra orilla donde están los que Dios nos pidió que ayudemos. Ver esa otra orilla donde están las personas que tienen la verdadera necesidad y que fuimos llamados a llevar libertad o a llevar de alguna manera luz en medio de la oscuridad y las tinieblas, ¿no? Creo que ese es nuestro verdadero ministerio. Más allá de los nombres, el ministerio que Dios nos encomendó es ser una luz ahí donde Él nos ponga, donde nos lleve, para poder traer esperanza, como hoy hablaba. Por eso no nos debemos asombrar de que al poner los pies en tierra en esos lugares a donde Dios nos llama o nos convoca, como en este caso, cuando pongamos fuera del bote nuestros pies, como hicieron en ese momento los discípulos, no nos asustemos de encontrar muchas veces oposición, de encontrar dudas, temores, inseguridades. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo es posible que esto pueda resolverse? Cuando queremos razonar la obra de Dios, entramos en un gran problema. Cuando queremos entender ciertas cosas humanamente, vamos a tener siempre un gran problema. Y creo que lo que Dios nos entrena y nos enseña es justamente a poder confiar en Él, dejarnos guiar por Él
y cumplir con la labor que Él habló a nuestro corazón que debíamos hacer, cada uno en nuestro lugar, obviamente. Era necesario que los discípulos vieran lo que Jesús hizo en un momento en medio de la tempestad, calmando la tormenta, para que ellos reforzaran la fe y para que creyeran que realmente, así como Él había resuelto una situación difícil, también Él iba a darles a ellos la fortaleza para que no se llenen de miedo cuando se tuvieran que enfrentar con el Gadareno y con todo lo que estaba pasando en el otro lugar. A veces creemos que venimos o que estamos en Dios solo para que nos resuelva alguna situación particular y personal. Y creo que no está mal que Dios haga eso. Pero nuestra verdadera misión como hijos de Dios es descubrir a dónde Dios me está llevando. Que eso está bien que Él lo haga y que me resuelva y que me bendiga y que me haga esto o aquello. Pero lo importante en la vida, el sentido de nuestra vida como hijos de Dios es descubrir a dónde Él me está llevando. ¿Por qué Él obra lo que obra en mi vida? ¿Por qué Él hace lo que hace en mi corazón? ¿Por qué Él obró o me habló o me dijo tal o cual cosa? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera yo puedo entender eso para ponerme en sus manos y para poder, de alguna forma, hacer la tarea que Dios nos ha encomendado? Una de las cosas que particularmente a mí me pasó en el trabajo en este ministerio al que Dios me llamó es que yo nunca tuve de alguna forma una voz muy audible y muy fuerte que me dijera que lo tenía que hacer, pero sí una fuerte convicción de que alguien tenía que hacerlo. Una fuerte convicción de que alguien tenía que invertir tiempo con las personas que sufrían con este tipo de problemáticas. Y que de alguna manera yo no podía salir a esperar que otros lo hagan, porque algo había dentro de mí que me decía, te estoy hablando a vos, y la necesidad está, alguien tiene que hacerlo, y bueno, acá estoy, ¿no? Y de alguna forma uno se cuestiona, se pregunta, pero lo importante es disponernos, como creo que decía hoy Demetrio. Disponernos a decir, bueno, Señor, acá estoy, en tus manos. Esto que yo veo, que otros quizás no ven, y que puede ser una convicción muy fuerte en nuestra vida, en nuestro corazón, es lo que nos mueve a poder ir a ese otro lugar que puede parecer difícil, pero que con la ayuda de Dios y la gracia de Él siempre va a ser de bendición y tendrá obviamente un resultado favorable. Por tal motivo, nuestra tarea es justamente aceptar este desafío, aceptar este compromiso y no quedarnos con aquellas situaciones momentáneas que Dios, como decía hoy, resuelve. Debemos rescatar y entrenar a los que están en la otra orilla. ¿Recuerdan de aquellos 10 leprosos, ¿no?, que fueron sanados y dice que solo uno volvió? El que volvió a dar gracias fue el que tomó conciencia de lo que Dios había hecho en su vida y quería de alguna manera no quedarse solo con el milagro, sino hacer algo más. Y mucho de lo que Dios hace en nuestra vida es para que lo invirtamos en otros, para fortalecernos, pero no para engordar nosotros, sino para ponerlo al servicio de los demás, para cumplir, como decía, con la verdadera misión a la que Dios nos ha llamado y encomendado. Los que están en la otra orilla eran, a los que Dios quería que los discípulos conocieran y, con ellos trabajaran. Quizá estas personas también en el futuro se convertirían en misioneros que ayuden a otros. Qué bueno cuando a nosotros nos pasa de ver que hay jóvenes que no solo cambian, sino también sienten la carga de servir a Dios y muchos se quedan colaborando después y sirviendo a Dios en el ministerio. Para nosotros es de mucha bendición en general para la obra, porque este tipo de tareas no muchos la quieren hacer. Y estar las 24 horas del día, todos los días de la semana, necesita de un equipo que nos podamos turnar, porque es mucha tarea, porque es mucha responsabilidad. Y de alguna forma es bueno poder compartir la carga con otros. Y qué bendición cuando un equipo se forma no solo con los que han salido de las adicciones, sino con otros también que vienen de otros trasfondos, como en mi caso, y otros que podemos unirnos. Miramos cosas diferentes, pero nos unimos para hacer juntos la tarea del Señor. Por tal motivo les decía, Jesús fue a la otra orilla porque en primer lugar lo que Él quería llevar era sanidad y esperanza. Estamos llamados y fuimos llamados a eso, a llevar justamente sanidad y esperanza a aquel que sufre, en este caso al endemoniado.
Esa fue la primera misión y objetivo. Y el segundo objetivo por el cual él va a este lugar, justamente como decía, era para entrenar a los discípulos, para que no se queden cómodos donde estaban, sino para llevarlos al lugar para que vean la realidad y se den cuenta de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. La verdadera misión siempre está donde otros no quieren ir. Y esto no digo por las adicciones solamente, porque creo que hay tantas cosas por hacer, ¿no?, en la obra de Dios. Alguien dijo una vez que hay muchas cosas buenas por hacer, pero tenemos que dedicarnos a hacer las cosas buenas que Dios nos pidió que hagamos. Por eso no todos podemos estar en todo, pero está bueno que cada uno sepamos cuál es nuestro lugar en la obra de Dios y cuál es nuestro aporte para la obra del Señor. Porque la verdadera misión siempre está donde, como decía hoy, muchas a veces no quieren ir o no quieren estar o prefieren no ver. El territorio donde ellos estaban yendo, dice en el Evangelio de Marcos, que se llama Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y era un territorio muy complicado porque tenían una cultura griega, porque eran paganos, eran totalmente paganos. Y siempre, como tenían una cultura griega, priorizaban el placer por sobre la espiritualidad. Algo de nuestra cultura de hoy, humanista, ¿no? El hedonismo, esto de que hago lo que me gusta, todo tiene que pasar por hacer lo que sientas que te gusta, el placer, y pasar todo por ahí, pero nunca reflexionar en cuanto también a lo que Dios nos pide que hagamos. Y también entender que si bien todos tenemos derecho a disfrutar ciertas cosas, también tenemos que estar comprometidos con el Señor y con la obra del Señor. Los judíos conocían las costumbres de estas personas y por lo tanto ellos no querían ir ni pisar ese lugar. Recuerdan la historia de la samaritana, que nadie quería pasar por Samaria, de los judíos, y Jesús fue igual a un lugar donde nadie quería ir, habló con una mujer, que nadie hablaba en ese tiempo con una mujer, y aún con una mujer adulta, con un montón de problemas familiares. La cultura humanista justamente siempre proviene del otro lado de la orilla. La cultura humanista que hoy vivimos tanto en nuestra sociedad es parte de esa otra orilla a donde Jesús le dijo, vayamos allá, crucemos, vamos a ver lo que está pasando. Y esto creo que también es un desafío para todos nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Y la cultura humanista, hoy gobierna obviamente nuestra sociedad. Ellos sabían, cuando iban a la otra orilla, o Jesús también sabía, que iban a un lugar difícil y peligroso. Y cuando pusieron los pies en esa tierra, justamente como hoy hablaba, se convirtieron en misioneros, en personas que tenían que tratar de entender algo que no estaban totalmente preparados y formados. Yo una vez les creo que compartí también a ustedes que yo realmente venía de una historia muy diferente. Yo terminé una universidad, había estudiado, trabajado, había hecho una vida mucho más prolija desde mi forma que las personas que venían al programa. Imagínense cuánto Dios tuvo que tratar conmigo para poder tratar yo de captar y entender qué le pasaba a las personas que llegaban al programa. Fue todo un desafío para mí salir de muchas estructuras mías, de formas de ser y pensar, porque si pensaba como yo veía, juzgaba a todo el mundo y los condenaba a todos. Y de esa manera yo no puedo ser de bendición a nadie, porque Dios no nos llamó a condenar, sino a bendecir. Y de alguna forma, como decía, aunque no me tocó en mi caso ir al África como misionero, me tocó ir de misionero a otro lugar, a otra región, donde también tenía que captar y entender culturas diferentes y formas de pensar totalmente diferentes. Y creo que esto es hoy nuestro desafío también como iglesia. Tratar de comprender los cambios culturales, tratar de captar las cosas que van sucediendo y que no nos podemos quedar atrás, porque si no, nuestro mensaje va a estar vacío o nunca se va a poder, de alguna manera, entrar en el pensamiento de aquellos que hoy viven de una forma totalmente diferente y confundida. Jesús los llevó fuera de los límites de su zona confortable. A veces escuchamos hablar esto de la zona de confort, ¿no? La zona donde me siento seguro y tranquilo. Y de alguna forma, Él los llevó afuera de esa zona de confort, de esa zona segura, de ese lugar donde ellos se sentían cómodos y en un ambiente familiar, los sacó de ese lugar para que entraran a otro que no les era familiar en nada
que más bien tenían ganas de escaparse, quizá alguno de ellos, cuando llegaron al lugar, y que por encima que estaba más allá de su cultura, de su costumbre religiosa, de su tradición, de su forma de ser, de su forma de pensar. Y creo que esto fue un mensaje muy claro de parte del Señor a ellos. Y fue un mensaje muy claro de ayudarlos a generar cambios que Él quería generar para que ellos pudieran disponerse a hacer su voluntad y su obra y no la de ellos o lo que ellos creían o pensaban. Hay un estudio en Desafío que escribió otra persona, que habla de que justamente las iglesias donde más fácil un joven o personas con problemas se pueden integrar son aquellas iglesias donde hay gente con todo tipo de trasfondos o que provienen de todo tipo de trasfondos, donde hay personas que se recuperaron de diferentes cosas, porque en el fondo todos fuimos cubiertos por la misma sangre y por lo tanto no hay pecados más grandes o menos grandes, son todos iguales delante de Dios. Por lo tanto, cuando una iglesia es muy heterogénea y hay personas que se recuperaron de drogas y otras que salieron, qué sé yo, del materialismo o de otro tipo de problemas o de la depresión, bueno, siempre cuando esas personas llegan se van a sentir identificados con alguien que está en el grupo o la iglesia y que de alguna manera entiende un poco mejor lo que él vivió y lo que él pasó. Y creo que esto es lo que también Dios nos enseña a poder desarrollar a nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Poder no separar, no discriminar y de alguna manera poner manos a la obra a aquello que Dios nos pidió que hagamos, que como hoy compartía, la tarea es muy variada y amplia. Porque debemos entender que hay una diferencia entre separación y aislamiento. Los judíos de aquel tiempo practicaban el aislamiento. Yo con vos no me junto, no te quiero ver, no te quiero tocar, no te quiero conocer y paso bien lejos de vos. Y nosotros no podemos hacer eso porque si no dejamos, como decía, seleccionamos la gente, trabajamos con la que nos gusta y dejamos afuera a los demás. Pero separarnos, obviamente es algo que Dios nos pide, separarnos del pecado, estar separados en cuanto a que, no practicamos eso. Y de alguna forma entender, obviamente, que me voy a acercar a alguien que está con problemas, pero no por eso voy a hacer lo que él está haciendo. Estar separados está bueno, pero no aislados. No podemos vivir en una burbuja espiritual, creyendo que todo es lindo y bueno dentro de un determinado lugar y clima, pero no ver la realidad que está viviendo, que se vive afuera. Esto fue lo que el Señor le transmitió a los discípulos cuando se encontraron con el Gadareno. Este hombre que más vale nos corremos de él o nos alejamos, que era un problema para él mismo, era un problema para la sociedad, era un problema seguramente para la familia, seguramente era causa de dolor, causa de vergüenza, ¿no? Causa de un montón de temas, pero que Jesús fue a ese lugar justamente para traer libertad a él y para poder traer no solamente libertad, sino sanidad y restauración. Y por último, un poco cerrando esto que estaba compartiendo, fíjense finalmente algo curioso, ¿no?, de la historia. Cuando empieza la historia, parecería que el objetivo del enemigo era que los discípulos, Jesús y todos terminaran en el fondo del mar. Pero pasó al revés. Lo que pasó fue que finalmente dice que los demonios pasaron a los cerdos y los cerdos terminaron ahí en el fondo del mar. El lugar que había sido planeado ser el sepulcro para los discípulos, terminó siendo el sepulcro para aquellos que estaban en contra, ¿no? Para aquellos demonios que estaban oprimiendo al Gadareno. La prueba, justamente para los discípulos, o aquello que parecía ser una gran prueba para los discípulos, se terminó convirtiendo en la tumba para los demonios. Y creo que esto también tiene un mensaje. Y el mensaje es que siempre tiene sentido servir al Señor. Que cuando estamos en las manos de Dios no estamos desprotegidos. Que su amor y su cobertura está sobre nuestra vida. Que no debemos dejarnos gobernar por el miedo. Obviamente tenemos que ser responsables y sabios en lo que hacemos. No podemos hacer cualquier cosa a cualquier persona. No cualquiera se puede largar a hacer cualquier cosa porque puede tener problemas. Pero a lo que voy es que cuando hay un entrenamiento y hay un llamado o hay una palabra de Dios en nuestro corazón, debemos sostenerla, defenderla, protegerla y saber que esa palabra es la que nos va a llevar al final de nuestros días, de saber y poder darnos cuenta, de decir, Señor, lo que vos me pediste que haga, yo lo pude hacer y ahora parto a tu presencia en paz.
porque pude hacer lo que vos me demandaste y no me escapé, no manipulé, no huí, sino que tuve claro y lo pude desarrollar. Y creo que este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío no como ministerio, sino a todos nosotros como iglesia. Creo que todos los ministerios son importantes y necesarios. Es tan importante un ministerio como desafío, pero ¿qué sería de la población, de la gente, si no hubiera iglesias? Si no hubiera lugares donde crecer, desarrollarnos y también desarrollar ministerios. Creo que todos somos tan importantes los unos con los otros, pero lo importante es poder captar a dónde Dios nos llamó. Por eso, y con esto cierro, les decía, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que cuando Dios nos convoca, siempre va a haber un destino final o un destino a donde Él nos está llevando. Y que no nos podemos quedar con las pruebas momentáneas. Todos tenemos pruebas personales, familiares, algún tipo de situación. Seguramente los pastores, los líderes, tenemos problemas como cualquier otra persona, a nivel personal, familiar, de todo tipo. Pero eso no es lo que finalmente nos mueve a decir estoy o no estoy en la obra, o estoy o no cumpliendo con lo que Dios me pidió. Es algo transitorio y momentáneo, como veíamos recién en esta tormenta. En segundo lugar, entender que nuestra misión siempre va a estar en aquel lugar. Y debemos descubrir a dónde Dios nos quiere llevar, a dónde Dios nos quiere poner para cumplir con esa misión que nos encomendó. Seguramente todos tendremos un lugar determinado a donde nos vamos a poner y Dios nos hablará y nos sentiremos cómodos en ese lugar. Y seguramente esa misión siempre tiene que ver con algo que otros no hacen, con un lugar a donde otros a veces no van, o no quieren estar, o no quieren ir, pero que de alguna manera Dios pondrá en tu corazón esa carga o convicción de que alguien lo tiene que hacer y qué importante poder desarrollarlo, ¿no? Para su amor y para su gloria. Saben que a veces a mí me han dicho que estaba perdiendo el tiempo con lo que estaba haciendo. Y no una persona, muchas personas me lo dijeron. Y no digo con esto que, no quiero decir, no quiero decir nada fuera de lugar. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, si buscamos éxito, trabajar con adictos no siempre es un éxito. No digo por eso que no hay mucha gente como hablábamos, que gracias a Dios se restaura y se recupera y todo lo demás. Pero sabemos que la tarea no es fácil. Ahora, de ahí a pensar que no tiene sentido, nada que ver. Y creo que en esos momentos es esa palabra que Dios nos habla, lo que nos sostiene y nos marca el rumbo. Esa es la otra orilla, ese es el lugar. No todos van a entender a veces todo, pero lo importante es que te quedes donde Dios te pidió que te quedes. Y que seas fiel en lo que Dios te demandó. Y qué bueno que de alguna manera Dios pueda siempre abrir el camino para que, como leíamos recién en la historia, Él nos lleve, nos entrene, nos capacite, nos forme, aún nos permita vivir pruebas, situaciones en el medio, pero siempre teniendo claridad y convicción de cuál es su verdadero deseo para nuestras vidas. Necesitamos tener un sentido en la vida, un propósito en la vida. Y el vacío se llena cuando Dios llena ese vacío, encontrando el verdadero propósito y deseo de Él para nuestra vida y corazón.